¿Empezamos? Ya, hermanos. Predicador no se escucha. Predicador. Escucho, escucho. Y ahora sí. Ya. ¿Usted da el pase, da bienvenida o yo comienzo nomás? Ya tomar eso como empezamos nomás. Hola, buenas tardes a todos los hermanos de la iglesia que están conectadas para esta última reunión de educación básica. Así que en el Señor saludamos a cada uno de ustedes y para comenzar, como siempre, vamos a orar al Señor para que nos guíe durante esta enseñanza. Vamos a orar juntos, hermanos. Dios Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el poder estar delante de ti a través de esta educación básica. Tú has permitido estas nuevas reuniones, esta nueva enseñanza, para que nosotros meditando a través de esto básico que es tan importante para nuestra vida, nosotros vayamos guiándonos a través de tu palabra, a través de esta vida de fe. Así que te damos las gracias, Señor, por permitirnos, después de la comunión del almuerzo, estar reunidos nuevamente para aprender de la Escritura. Por eso te dejamos las cosas encomendadas a través de la guía de tu Espíritu Santo para que nos enseñe y podamos guardar también esta palabra en nuestros corazones y aplicarla en la vida de la fe. Encomendando todas las cosas desde el principio hasta el fin de esta reunión, te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a buscar Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Lucas capítulo 12, del versículo 42 al 44. Y me hacen una seña si ya encontraron el versículo. Iglesia de Iquique, Iglesia de Santiago, a Calama y a Antofagasta no lo veo. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Leamos juntos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos su bien. Ya. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente les saludo en el Señor. Eh, A través de esta educación básica, nosotros hemos ido aprendiendo esta
estos temas principales e importantes para poder guiar nuestra vida cristiana, a través de confirmar la salvación, a través de entender que nosotros somos guiados por su palabra y tenemos que hacer la oración, ¿cierto? Y tenemos que llevar la comunión a través de la iglesia y así esperando al Señor, entendiendo la iglesia del Señor, es que nosotros debemos ir aprendiendo también esta última reunión de hoy día. Hoy día el título es El mayordomo. O sea, nosotros en la vida cristiana somos el mayordomo. El Señor nos dice muchos nombres en la Biblia y lo hemos aprendido también a través de la educación. El Señor nos puso como hijos de Dios. El Señor nos puso como servidores de Él, somos sus siervos. Somos la familia del Señor, ¿cierto? Todos tenemos un mismo Padre y somos hijos del Señor. Somos discípulos también de Él porque seguimos sus pasos, seguimos su ejemplo y tenemos que seguir también todas las enseñanzas de nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también somos colaboradores de una tarea a través de la iglesia. Pero también somos el mayordomo. Cada uno de nosotros es un mayordomo. ¿Qué quiere decir el mayordomo? Mayordomo es la persona que administra, ¿sí? Que administra lo que es de la propiedad de quién? Del Señor, ¿sí? El mayordomo se encargaba de administrar lo que era del dueño. Entonces aquí está haciendo alusión a ese mayordomo. El Señor viene a buscarnos un día y nos quiere encontrar siendo buen mayordomo, ¿no? Cada uno de nosotros debe de administrar todo lo que el Señor nos permite en la vida cristiana, porque el Señor nos permite administrar muchas cosas que tenemos que aprender, porque nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor. Así que, ¿qué cosas ocupamos la mayordomía? ¿En qué área de nuestra vida el Señor quiere enseñarnos a administrar a cada uno de nosotros? Vamos a buscar Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, del versículo 12 al 13. Lucas capítulo 19, versículos 12 y 13. Veamos juntos. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y le dijo, negociad entre tanto que ven. Así que aquí a través de esta parábola, este noble que va a qué cosa? A un país lejano para recibir un reino y volver. ¿A quién se estará refiriendo? Al Señor. Y entonces después dice, llamando a 10 siervos suyos. ¿Quiénes serán estos 10 siervos? Los salvos. ¿Sí? Entonces le entregó a cada uno, ¿qué cosa? Le dio una mina. Y les dijo que tenían que hacer negocio con esa mina. Es decir, tenía que haber una multiplicación de lo que el Señor le había dado. Versículos 16 y 17. Veamos juntos. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10. O sea, a esta persona que se le dio una mina la multiplicó en más minas, ¿cierto? Así que cuando vino el Señor le dijo, aquí está tu mina, dio 10 minas, ¿cierto? Así que el Señor, ¿cómo le dijo? Buen siervo. Entonces, fuiste fiel. El Señor a nosotros nos da la salvación. El Señor a nosotros nos da un montón de gracia después de haber recibido esa gracia de salvación. Así que lo que quiere el Señor cuando nos venga a buscar es que hayamos negociado con eso, es decir, que haya multiplicado lo que el Señor. Y eso significa muchas cosas. Así que tener la administración de la vida cristiana es muy importante para nosotros. Es muy importante de entender esta enseñanza. Versículo 18
y 19. Leamos juntos. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Así que este que también tenía una mina la multiplicó en 5. El Señor también le otorgó el galardón, 5 ciudades. ¿Cierto? Pero veamos el último caso. Versículos 20 al 22. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juro. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Entonces, esta persona, ¿cómo fue? Mal siervo. Pero le dijo siervo, ¿cierto? Así que ese era un hijo también. Ah, le dio una a cada uno. Una la multiplicó en 10, otra la multiplicó en 5, otra lo guardó en un pañuelo. ¿Cómo vamos a administrar nuestra vida de la fe? ¿Cómo nosotros vamos a ser mayordomo de lo que el Señor nos entrega? El Señor nos dio una medida de gracia. Nos dio la salvación a cada uno de nosotros. ¿La misma salvación o salvación diferente? Nos dio la misma salvación a cada uno de nosotros. Así que, ¿qué significa eso? Que a cada uno de nosotros nos dio el Espíritu Santo también. Y el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a cómo llevar esa vida de la fe, para que multipliquemos y para que le demos la gloria al Señor. Porque el Señor nos dio de su gracia, nos dio de su Espíritu. Entonces, con eso tenemos que hacer algo para la iglesia. Porque esto es para que la iglesia le dé la gloria al Señor. Tenemos que empezar de esta base entonces, hermanos, si de verdad el Señor nos dio la salvación. ¿De quién somos nosotros ahora? Del Señor somos. De hecho, todo es del Señor, porque ¿quién fue el creador? ¿Y la creación para qué está hecha? Sí, pero es para darle la gloria al Señor. Vamos a buscar Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos 19, 1. Leamos juntos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos que cuentan la gloria del Señor. O sea, la creación está hecha para que nosotros nos demos cuenta que eso está hecho por el poder del Señor y está dado para darle la gloria al Señor. Y dentro de esa creación, Dios también nos creó a nosotros, ¿no? Nos hizo a su imagen y semejanza, nos puso en honra para que entendamos y recibimos salvación. O sea, si estamos siguiendo la lógica, entonces nosotros estamos hechos ¿para qué? Para darle la gloria al Señor. Porque los cielos están hechos para la gloria del Señor. El firmamento cuenta la obra de sus manos. Y nosotros, si somos sus hijos y tenemos su Espíritu Santo, entonces nosotros también estamos hechos para darle la gloria al Señor. ¿A través de qué cosa? A través de cada cosa que hacemos. A través de todas las áreas de nuestra vida. Vamos a buscar Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36.
Romanos capítulo 11, versículo 36. Ya, leamos juntos. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Por qué? De Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Así que nosotros también somos de Él y somos para Él. Así que la vida del ser humano es para que le dé la gloria a quién, para que le dé la gloria al Señor. ¿Cómo le vamos a dar la gloria al Señor? ¿Cómo podemos nosotros entonces, entendiendo que todo es de Él y para Él? Todo es para que se muestre Dios. Los hijos de Dios entonces están para que se muestre Dios, ¿cierto? Así que Dios por eso nos enseña estas cosas en la Biblia. Por eso Dios también escogió un pueblo y los llamó por su nombre y lo hizo para Él, para que mostrara el poder de Él, la justicia de Él, el amor de Él. Y los hijos del Señor y la iglesia del Señor también están para esto. Isaías capítulo 43, 43, 43, 7. Isaías capítulo 43, 7. 43, 7. Ya, leamos juntos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Así que Dios, ¿para qué? Para gloria mía, ¿sí? Así que Dios sí nos cambió el nombre del pecador al justo, pecador al hijo. Somos los cristianos, nos puso un nombre, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos puso? Para gloria del Señor. La creación cuenta la gloria del Señor. Y entonces la palabra claramente nos dice que nosotros vivimos para esa gloria. La palabra también dice entonces que si vamos al Señor con mucha alegría es algo que debemos de hacer. Que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice la Biblia. Que somos un pueblo para Él. Somos ovejas de su prado. Nos dice tantas cosas con relación a lo que somos ahora. Por eso, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy haciendo? Yo tengo que estar meditando esto. ¿Y cómo se va a relacionar mi vida con darle la gloria a Dios? A través de las cosas que hacemos, a través del servicio que hacemos. ¿Cómo le servimos al Señor? ¿Con qué corazón yo le sirvo al Señor? Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Antes de recibir la salvación, ¿qué piensan los hombres cuando tienen algo? Es mío. Si yo tenía un auto, el auto es mío. Si yo trabajaba, el dinero es mío. Si yo tengo una familia, la familia es mía. De hecho, este es el carácter de la persona del último tiempo, egoísta. Vive para sí, piensa solo en uno. Yo vivo para mí, el deleite mío, el placer mío, mi familia es mía, el auto mío, el caballo mío. Nosotros pensamos de esta manera, pero cuando entendemos que el cielo cuenta la gloria del Señor, porque el cielo es de Él, las estrellas son de Él, el sol es de Él, nosotros de quién somos, entonces lo que tenemos en esta tierra, ¿de quién es? Hay que entender eso también, ¿cierto? Todo es de Dios.
Porque el Señor nos está diciendo a nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, nosotros pasamos a ser de la vieja criatura a la nueva criatura que forma el Señor a través de su salvación. Así que este Hijo de Dios tiene que vivir muy distinto a como vivíamos antes. Por eso nosotros tenemos que entender bien el plan del Señor, el propósito de Dios. Nada de lo que yo tengo aquí en la tierra me pertenece a mí. Nada. Porque todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. ¿De quién es el cuerpo nuestro que llevamos? ¿De quién es el alma y el espíritu que llevamos? ¿De quién es mis hijos? ¿De quiénes son? Y entonces mi trabajo que me permite en la tierra, eso sí que es mío. También es del Señor. El tiempo que yo tengo en esta vida, porque el tiempo que yo tengo aquí, Dios me da la vida y Dios me la quita. ¿De quién depende esta vida? Totalmente de Él. Así que mi dinero y los talentos que yo pueda tener, la juventud de los que son más jóvenes, ¿de quién es esa juventud? Es del Señor. Todo lo que tengo yo es del Señor. Entonces, ¿cómo debemos usar eso? ¿Cómo lo vamos a usar ahora que somos los hijos de Dios? No nos preguntamos automáticamente, esto es un tema de verdad muy importante, porque yo antes pensaba de otra manera. Todas las cosas eran mías y lo del otro era mío. La esposa dice lo mío es mío y lo tuyo es mío. No. Entonces el Señor ahora nos está diciendo, tú eres mío y todo lo que tú tienes también es mío. Y si nosotros cambiamos esta perspectiva en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, entonces vamos a entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, ¿se acuerdan que hay una parte en la Biblia que le preguntan a Jesucristo si hay que dar, eh, ¿cómo se llama? El impuesto. ¿Y Cristo qué dice? Al César hay que darle lo que es del César, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿de quién somos nosotros? Así que nosotros, ¿a quién tenemos que darnos? Al Señor completamente. Tenemos que ver esta palabra que nos quiere enseñar nuestro Salvador. El Señor nos ha confiado esta administración. Por eso quiere hallar un mayordomo fiel. En otras palabras, el Señor quiere encontrar cuando Él venga a buscar a su iglesia a un administrador fiel de todo lo que tiene en esta tierra. Que el Señor nos permite administrar muchas cosas y necesita que seamos muy fieles en la administración de toda nuestra vida. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Veamos juntos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que ténganos los hombres por servidores del Señor porque somos sus siervos, ¿cierto? Así que tenemos que ser servidores fieles y tenemos que ser buenos servidores, es decir, buenos administradores. Así que el dueño de todas las cosas nos exige a nosotros algo, ¿ah? Nos exige la lealtad, administren bien,
No se queden dormidos en los sermones, administren su cuerpo, administren bien todas esas fuerzas también. El Señor quiere que nosotros seamos leales a Él. Se requiere de los servidores que sean hallados fieles. Es decir, que nosotros siempre estemos cumpliendo la voluntad del Señor. Pero hay siervos fieles y buenos administradores, pero también hay siervos infieles y malos administradores. Lo acabamos de ver en la parábola de las minas, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Das cuenta de tu mayordomía? Porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Así que nosotros tenemos la administración de toda nuestra vida para el Señor. Y un día vamos a estar en el tribunal del Señor y vamos a tener que rendir cuenta de nuestra administración del Señor. Y el Señor quiere que en ese día seamos hallados fieles. Buen siervo fiel, administrador, mayordomo fiel. ¿Cómo no iría si eso fuera hoy día? ¿Estoy viviendo más para mí o para el Señor con todo lo que Él me da? El Señor quiere encontrar un mayordomo fiel, no un disipador de los bienes del Señor. ¿Qué será disipador? Alguien que malgaste, ¿cierto? O sea, el Señor nos entrega tanta gracia sobre gracia que nosotros tenemos que darnos cuenta de todas esas cosas que nos da. Pero a veces nosotros somos disipadores de eso. Tenemos que pensar en cómo estamos sirviendo al Señor. Porque como lo vimos, hay administradores buenos, pero también hay administradores malos, ¿cierto? Y los malos, ¿qué será la característica? Utilizan los bienes del Señor, pero para su propio deleite, beneficio. En Santiago 4 decía, pedís y pedís mal porque pedís para tu propio deleite. ¿Para qué están gastando lo del Señor? ¿Para qué están gastando los beneficios que el Señor nos da? Muy importante pensar en estas cosas. Porque nosotros no estamos hechos para nosotros mismos, lo acabamos de leer en la Biblia. Los cielos cuentan la gloria del Señor y nosotros también a través de todo lo que el Señor nos permite. Los malos utilizan los bienes del Señor a su propio antojo, ¿sí? El Señor nos ha confiado muchas cosas, pero no para que las desperdiciemos. Porque si nosotros vivimos como disipador de los bienes del Señor, ¿cómo sería eso? ¿Qué sería para nosotros? Sería el pecado. Vivir como un mal mayordomo es vivir pecador. Y Dios está diciendo que Él va a pedirnos la cuenta de esa administración. ¿Cómo no va a ir ahí? A veces la iglesia pide en cuenta, ¿cierto? Así el Señor también va a hacer con nosotros. Va a pedir la cuenta de nuestra vida. El que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que pensar, el Señor nos dio la salvación, el don más grande para nuestra vida. Y ese regalo vino consigo con el Espíritu Santo.
Y el Señor después dice que nos quiere dar la gracia sobre la gracia. Nos permite tantas cosas más en la iglesia. Nos permite la fuerza para seguir adelante. Nos permite el consuelo cuando estamos tristes. Nos permite sabiduría para ir entendiendo más de Él. Nos permite un poquito más de amor cada día a través de muchas cosas que vivimos en la iglesia. Todas estas cosas, el Señor nos está entregando la gracia. ¿Y nosotros cómo vamos administrando eso? Por eso tenemos que meditar en nuestra vida. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. 10:31. Algunos se lo saben este versículo, ¿cierto? Ya, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Porque los cielos cuentan su gloria y los hijos del Señor tienen que contar la gloria del Señor. O sea, ya sea que coman o que beban, cualquier cosa que hagan, hay que darle la gloria al Señor. Hacerlo todo para la gloria de Él. Después de Salmo, entonces, todo lo que hacemos es para el Señor. Y todo lo que dejamos de hacer, si es lo malo, también eso es para el Señor. Por eso tenemos que pensar en estas cosas que el Señor nos permite administrar. ¿Cuál se nos puede ocurrir así como primero? ¿El Señor dónde puso el Espíritu Santo? En el corazón, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Así que obviamente el cuerpo es un transporte para hacer, ¿qué cosa? Lo bueno. El cuerpo antes era utilizado para qué cosa? Para hacer el pecado. Íbamos con el cuerpo a hacer el pecado. Íbamos con el cuerpo a los lugares de pecado. Íbamos con el cuerpo para darle el deleite al cuerpo. Pero ahora el cuerpo lo llevamos para hacer qué cosa? Gloria del Señor, ¿o no? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 y 20. Vamos a leer los dos. Leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? Porque ¿quién habita ahí? El Señor, ¿cierto? Esto no lo podemos ignorar, ¿ah? El Señor dijo claramente que Él nos salvó y que selló nuestros corazones con su Espíritu Santo. O sea, Él mora dentro de nuestro cuerpo, así que nuestro cuerpo es un transporte del Espíritu del Señor. Y el Espíritu nos va a pedir con nuestro cuerpo ir a hacer la obra del Señor. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Si nosotros le hacemos caso cuando el Señor nos dice, lleva tu cuerpo a la reunión, lleva tu cuerpo a la reunión de madre, lleva tu cuerpo a la reunión de servidores, lleva tu cuerpo a la reunión de distrito, a la de jóvenes. Entonces nosotros estamos siendo mayordomos, porque el Señor nos está pidiendo esto y nosotros en obediencia lo hacemos, sirviéndole al Señor. Así que nosotros administramos nuestro cuerpo, porque lo vamos a utilizar para hacer la gloria del Señor, pero la carne, ¿qué quiere? Hacer el pecado. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que es precioso para el Señor, qué es precioso hacer para Él. Porque el Señor nos ama mucho, ¿ah? Y nos espera mucho. Y nos dice, no se queden dormidos.
Estamos delante del Señor escuchando su palabra, ¿cierto? Así que yo pongo este cuerpo en disposición a eso, porque es la voluntad de Él. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, mi cuerpo yo lo utilizo para hacer la voluntad del Señor. Porque si Él me amó a mí, entonces yo le puedo retribuir algo de amor también, ¿o no? ¿Nos nace naturalmente eso? Quieren amar al Señor que los salvó, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pagaré a Jehová por cada uno de sus beneficios para conmigo? Poner en disposición este cuerpo, que es de Él. Porque el versículo 20 dice, porque fuimos comprados por precio. Entonces, ¿dónde glorificamos a Dios? ¿Qué dice el versículo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿sí? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos entonces presentar este cuerpo en sacrificio vivo. Por eso que en Romanos 2 está diciendo eso. Que nosotros debemos presentarnos como un sacrificio vivo, constante, santo, agradable al Señor. Si le damos la gloria al Señor constantemente con nuestro sacrificio. Muchos sacrificios. En el Antiguo Testamento el animalito tenía que dar su vida, ¿cierto? Ahora, ¿quién tiene que dar la vida? Y entonces, ¿ahora quién? Nosotros, porque somos de Él. Seguimos sus pasos y entregamos esta vida en pos del servicio de Él. Antes utilizábamos el cuerpo solamente para el pecado carnal, pero ahora el Señor nos está diciendo, utilízalo para mí, ¿cierto? Esto es ser mayordomo, utilizar el cuerpo para para lo que el Señor nos pide. Utilizamos este cuerpo como un instrumento para la justicia del Señor, para la voluntad del Señor. Nuestro tiempo en esta tierra, la juventud que tenemos, aquí hay hartos jóvenes, ¿cierto? Somos todos jóvenes. Aquí en Santiago somos todos jóvenes. Porque los salvos tienen el espíritu vivo, renovado, ¿cierto? Volvió a nacer. Así que un espíritu joven. ¿Y el Señor qué está diciendo? Que nosotros debemos utilizar esa juventud para quién. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No quería decir más yo ahí. Había que utilizar, ¿cierto? Hay que utilizar en la juventud esa edad fuerte, muy de mucho anhelo y pasión, pero para el Señor. Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos 27 y 28. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 y 28. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27 y 28. Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, 28. Ya, leamos juntos. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Así que en la juventud también hay que entregársela
al Señor. Hay que ponerse el yugo desde la juventud. En la iglesia tenemos muchos jóvenes preciosos y esos jóvenes desde la juventud tienen que poner el yugo, es decir, seguir la orden del Señor. Los bueyes se ponen el yugo, ¿cierto? Y siguen la orden de quien los va guiando, ¿no? Así que nosotros nos ponemos el yugo desde la juventud para seguir al Señor. Esa etapa de la vida también tenemos que administrarla muy bien, ¿cierto? Otra cosa que administramos entonces en la vida de la fe es lo que el Señor nos va entregando como un don, como un talento, alguna especialidad que hemos tenido en esta vida. Aquí los hermanos tienen algo para lo que son buenos. Por naturaleza tienen alguna habilidad natural, ¿sí? Esa habilidad, cuando antes de recibir la salvación, lo utilizamos para nosotros mismos, pero después de salvo, ¿para quién hay que utilizar esa habilidad? Para el Señor hay que utilizarla. Para la iglesia hay que utilizarla. ¿O acaso puedo pensar, ay, no, es que yo soy el inteligente y el bueno para esto? Lo voy a utilizar para mí. ¿Será así? Hay algunos que saben cocinar muy bien, ¿cierto? Vienen en carritos rojos. Entonces el Señor quiere que esos talentos naturales nosotros después lo ocupemos, obviamente, para el Señor. Hay un ejemplo en la Biblia cuando Dios llama al pueblo de Israel en el desierto, otra vez al pueblo de Israel en el desierto, y Dios le hace hacer el tabernáculo, le hace y les da la sabiduría a ciertas personas para construir el tabernáculo. A unos que sabían hacer tela y a ellos les dio la sabiduría. Otros trabajar la madera, a ellos les dio la sabiduría. O sea, utilizó ese talento, ese don natural, ¿para qué? Para hacer la obra del Señor en el tabernáculo. Para que se forme la iglesia también. El Señor necesita que nuestros talentos naturales lo podamos utilizar para la iglesia, para la obra del Señor. Así el Señor entonces nos da cada vez más sabiduría. El ejemplo de Moisés también es muy bonito. Moisés, Dios lo tuvo que sacar de 40 años viviendo en Egipto y lo llevó ¿a dónde? Al desierto otros 40 años. Y ahí aprendió a ser un pastor de ovejas. Y cuando aprendió eso, entonces Dios lo utilizó para ser un pastor de un pueblo. Y ahora todo un pueblo, o sea, Dios lo entrenó. Dios utilizó ese entrenamiento y esa sabiduría impuesta a Moisés, porque después tenía que hacer un trabajo de guiar al pueblo por el desierto. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué cosas nos ha entregado Dios como un talento natural? Tenemos que administrarlo bien para el Señor. Sí, debemos darle eso también para la gloria de Dios. Y obviamente, es un tema que a veces no tocamos mucho en la iglesia, pero obviamente que también el trabajo genera una ganancia, ¿cierto? Y esa ganancia y ese dinero, ¿para quién también tenemos que utilizar? Debemos también utilizar para el Señor. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos entrega. Porque el Señor a nosotros nos compró porque tuvo que pagar precio, ¿no? ¿Cuál fue el precio? Ah, el Señor pagó, ¿ah? Pagó todo su sangre. Ese fue el precio que Él pagó por nosotros. Así que nosotros también, con la riqueza que el Señor nos permite generar, obviamente algo que el Señor quiere que también empecemos a sacrificar dentro de la obra del Señor, porque si no, ¿cómo se genera la obra del Señor? Esto tiene que estar en los corazones de los hijos del Señor. Esto es parte también de la mayordomía de los hijos del Señor. Nosotros vemos, siempre estamos mirando a nuestros hermanos mayores de la iglesia de Corea, ¿cierto? Y vaya que Dios les ha permitido sacrificar un montón. Por eso hay misioneros aquí, por eso la iglesia se ha levantado aquí, por sacrificios preciosos de ofrenda que han hecho ellos para acá.
Así que los hermanos de Chile que estamos recibiendo la salvación en las distintas iglesias, Dios también quiere hacer eso a través de nuestros corazones. Porque si no, solo vamos a estar recibiendo como un bebé tomando la leche. ¿Hasta cuándo? Del 2015 que la iglesia creció aquí. Ya llevamos 9 años de iglesia. La iglesia también tiene que dar este aspecto de su corazón para que la iglesia de Chile igual vaya creciendo. Porque así se puede generar más evangelio y más salvo. Vamos a buscar Lucas capítulo 16, versículo 9. Ma- Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 9. Leamos juntos. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. O sea, nosotros debemos ganar amigos por medio de la riqueza injusta. ¿Qué será la riqueza injusta? El dinero, ¿sí? Así que el dinero es utilizado para ser amigos eternos. ¿Dónde vamos a ver a los amigos eternos? En el cielo. Para poder evangelizar, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita gestionar? Movilizarse, refrigerio, ¿cierto? En el retiro de verano se hacen sacrificios, se invita. ¿Y esto lo tienen que hacer uno de dos nomás? ¿O lo tienen que empezar a hacer todos los hijos del Señor? No. Todos los hijos del Señor. Porque entonces, ¿cómo? ¿De dónde cae la invitación? ¿De dónde se sirve eso? La iglesia no es una empresa, ¿eh? No tiene acciones. La iglesia son los sacrificios justos de cada hijo del Señor que va entendiendo esto y que esa fuerza que todos unimos entonces genera la obra del Señor. Y no todos nosotros debemos ganar amigos por medio de esas riquezas que el Señor nos permite. Porque si no, ¿en qué utilizo la riqueza? ¿En los deleites personales? ¿En los pecados? ¿Gasto los dinero en eso? No debería, ¿cierto? Por eso el Señor quiere enseñar estas cosas. Versículo 10. Veamos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto es una regla del Señor. Empezamos con las poquitas cosas al principio. Si nosotros le mostramos fidelidad al Señor por medio de las ofrendas, por medio de los diezmos, que son las ofrendas que se generan en la iglesia para hacer la obra del Señor en la iglesia, el Señor nos va a permitir más frutos de justicia. Tenemos que empezar a ser fieles también en estos aspectos de nuestra vida, porque el Señor nos va a mostrar esto. Vamos a llegar a ciertos límites en que ya no se puede más, como la guagua solamente tomando leche. Esto es muy importante que entendamos, todos los hermanos de las iglesias. Versículo 11 y 12. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿por qué? Porque si yo soy del Señor, lo que el Señor me permite a mí, ¿de quién es? Así que es de alguien otro, ¿no? No es mío, es del Señor, es ajeno, es de nuestro Padre. Así que nosotros tenemos que administrarlo bien
Y el Señor lo quiere utilizar, ¿para qué cosa? Para su obra. Por eso existen ofrendas, existe el diezmo, que después le tienen que preguntar a sus pastores y predicadores de sus iglesias. Porque eso también es parte de la mayordomía. Si es lo ajeno, si es lo que le pertenece a otro, si es lo que le pertenece a Dios, nosotros no administramos correctamente, entonces, ¿cómo el Señor nos va a utilizar a nosotros? Vamos a utilizar los dineros de manera vana, para lo que es vano, para lo que es de este mundo. ¿Saben quién fue rico en este mundo? Muy rico. Salomón, ¿cierto? Y Salomón meditó sobre esto, ¿no? Porque Salomón meditó sobre la vanidad de la vida, ¿cierto? ¿Qué terminó diciendo Salomón? Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Ya, leamos juntos. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, este hombre que tuvo toda la riqueza y que vivió todos los placeres de este mundo, ¿cierto? Pudo meditar al final en esto. Hermano, el fin del discurso es esto: vivamos en temor de Dios. Vivamos sirviéndole al Señor con temor y temblor. Vivamos sirviéndole al Señor cada día un poquito mejor, todos nosotros. Vivamos pensando que yo soy del Señor y que todo lo que tengo es del Señor, porque el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y no podemos vivir como la persona egoísta del último tiempo, que vive solamente por su anhelo, que vive solamente por su placer. Debemos meditar en esto, ¿no? Muy importante, porque el Señor nos va a evaluar nuestra vida, nos va a pedir la cuenta por nuestra mayordomía, por nuestra administración. Y otra cosa que el Señor quiere que administremos bien es nuestro tiempo. ¿Cómo utilizamos el tiempo? Bien o mal. El tiempo de esta vida no es largo, ¿ah? El Señor dice en la Biblia, porque los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, 80 años. Con todo esto, su trabajo es molestia, ¿cierto? Un día pronto pasamos, volamos, estamos delante del Señor. Es una vida muy rapidita. Así que tanto tiempo para servir al Señor como no es que tengamos, ¿cierto? Además que algunos recibieron la salvación pasaditos los 50 para allá. Sé que el margen es más chiquitito. Así que tenemos que aprovechar ese tiempo dándole la gloria al Señor a través de nuestro tiempo. Porque sabemos que el tiempo último es tiempo bueno o tiempo malo. Es malo. ¿Cómo vamos a vivir nosotros los hijos del Señor desaprovechando el tiempo? A veces lo hacemos, ¿cierto? A veces equivocamos esto. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 17.
Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17. Ya, leamos juntos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor tiene tantas voluntades para nosotros. Debemos entender cada día un poquito más ese plan que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros, obedeciendo esa voluntad, cada día un poquito más, cuando venga el Señor nos pille viviendo como sabio y no como un necio. Para eso tenemos que aprovechar el tiempo, ¿cierto? Porque a veces lo desaprovechamos, ¿no? ¿Sí o no? Andamos peleando con las gallinas. Perdemos el tiempo ahí. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos como sabios en nuestra vida cristiana. Esto nos falta mucho a todos nosotros. Debemos andar cada vez un poquito más diligentes. Bueno, nosotros por naturaleza lo vemos en el seminario, tenemos mucha pereza, ¿no? Así que el Señor quiere que nos ocupemos de esto. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 2. Leamos juntos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos un resto de tiempo. Todavía el Señor no viene y todavía nuestra vida no se nos ha quitado, ¿cierto? Así que ese tiempo que nos resta, debemos tratar de estar luchando siempre para vivir no conforme a la carne. Porque ese tiempo ya pasó para nosotros. O sea, el versículo 3 que dice al principio, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya fue ese tiempo. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el Señor. ¿Para qué estamos viviendo? ¿En qué estoy utilizando yo mi tiempo? Porque el Señor dice que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de escuchar el sermón y hay tiempo de compartir comunión. Hay tiempo de reírnos en la iglesia y hay tiempo de aprender mucho en la iglesia. El Señor quiere que los tiempos que aprendamos de Él los utilicemos muy diligentemente. ¿Sí o no? Esto no es que lo sepamos por naturaleza. Tenemos que guardarlo en el corazón, porque nosotros necesitamos mucho de la sabiduría del Señor. Y para esto el Señor nos dejó la iglesia. Esta es la razón de ser de la iglesia. Aprender a llevar la vida de la fe. Aprender a llevar la vida del mayor como la mayordomía, la administración de nuestra vida cristiana. Y eso tenemos que aprender que también lo hacemos porque la Biblia dice que podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos sin amor, vale nada todos los sacrificios que hacemos, ¿cierto? Y esto también es algo que debemos aprender juntos porque a veces nos falta mucho el amor.
Hacemos mucho sacrificio, hacemos mucha obra, hacemos mucho esfuerzo y a veces sí no. Y nos equivocamos por eso. Por eso tenemos que ir entendiendo de ese corazón que el Señor quiere para nosotros. El Señor nos ha encomendado la mayordomía de nuestras vidas. Y el Señor también nos encomendó que utilicemos bien esa palabra que el Señor nos da día tras día. Porque es un verdadero tesoro para nosotros y debemos administrar bien esa palabra también. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Leamos juntos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, si alguno hable, ¿qué tenemos que hablar? Conforme al pensamiento humano. Así dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra del Señor. Pero nosotros, vaya que a veces hablamos de nuestra cabecita, ¿no? Salen las palabras de nuestra mente, nos enojamos y salen malas palabras. Entonces nosotros tenemos que hablar conforme a las palabras del Señor. ¿Para qué? Para darle la gloria al Señor, si de eso está hablando. Por eso necesitamos meditar de esa palabra que constantemente aprendemos. No para que sea solamente un conocimiento que entra por un oído y sale por el otro, sino que de verdad estemos aprendiendo. Entonces, si anotamos, se hace más fácil. Por eso las educaciones cristianas son seguidas, ¿o no? De tanto en vez se hacen de nuevo, se hacen de nuevo. Porque después preguntamos, no me acuerdo. Se me olvidó. ¿Qué es mayordomo? Ir a servir a la mesa. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender la administración de la vida cristiana. Y un punto más para meditar. Esta vida, ¿cierto? Así que también hijos para administrar. ¿Hijos de quién son? Señor. O sea, salva y un papá salva. ¿Hijos qué tienen que ser? Si los hijos no están, a los papás le va a pedir la cuenta por qué tu hijo no recibió la salvación. ¿Por qué tu hija no recibió la salvación? Nos va a pedir la cuenta a nosotros. Es que nosotros tenemos que tener una actitud, sobre todo cuando nuestros niños son pequeños. Hace un poquito el domingo pasado, si no me equivoco, tuvimos la enseñanza a los padres, ¿cierto? ¿A qué edad decía el pastor de que tenemos que enseñarle a los niños? A los 2 años, a los 3 años ya hay que empezar a enseñarle. Ya hay que empezar a corregirlo, porque si no los niños hacen después lo que les da la gana. Eso no puede ser correcto delante del Señor. Por eso vemos ejemplos. Una madre, una abuela, le enseñaron a su nieto, a su hijo. Ese hijo, nieto fue Timoteo, y fue un hijo excelente en la obra del Señor, porque desde la niñez le enseñaron la Sagrada Escritura. Fue sabio en el Señor, fue utilizado para el Señor. Algunos papás y mamás ya tienen hijos grandes, pero ¿acaso no van a tener que rendir cuenta por esos hijos también? Ciertamente que sí también. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que administrar a nuestros hijos. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7.
Vamos a leer el 2 primero y después el 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 primero. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Ya, leamos juntos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, lo que quiere Dios es que fructifique, ¿qué cosa? La fe. Si un papá y una mamá son salvos, entonces esa fe tiene que pasar a los hijos y después a los hijos de los hijos. Esto es lo que el Señor quiere desde el principio. Así que en un lugar salvo, los hijos tienen que ser salvos. Tienen que aprender a temer a Dios también. Y hay que repetirle las palabras del Señor también. Por eso, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero es un trabajo precioso que tenemos los papás y que tenemos que hacer. A veces nos cuesta esto, ¿no? Pero es algo que tenemos que mejorar todos también. El Señor quiere que nuestros hijos tengan esa fe. Tenemos que repetirle esa fe. Y dice ahí varios ejemplos, no solamente una parte del día, sino que hablando siempre. Así entonces podemos traspasar esa fe a los hijos. ¿Pero qué le enseño yo a los hijos? Tenemos que pensar en esas cosas y meditarlas en nuestro corazón. Vamos a leer por último nuevamente el versículo con el cual empezamos. Lucas capítulo 12, versículo 42. 42 al 44. Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Veamos juntos. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. ¿Qué podemos entender? Si el Señor nos pilla siendo un buen administrador, un buen mayordomo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el galardón. El Señor dice, "He aquí, yo vengo pronto, ¿y qué cosa? Y mi galardón conmigo. ¿Para qué viene con el galardón? Para decirle al siervo, siervo bien, buenos, ¿cierto? Fuiste diligente, lo hiciste muy bien. En lo poco que te pedí, lo hiciste bien. Entra en el gozo de tu Señor. Si un día vamos a estar en esa gloria del Señor, el Señor nos quiere dar ese premio. Es el corazón del Señor. Para eso, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, buenos mayordomos, buenos siervos del Señor. Espero que esta educación cristiana haya sido de mucha enseñanza para nosotros y que la estemos repitiendo también siempre porque es muy necesaria, ¿verdad? Así que vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos el poder aprender de tu palabra, el poder meditar a través de ella y poder darnos cuenta, Señor, de que tenemos que aprender tanto de ti todavía. Somos todavía muy necios y necesitamos tu sabiduría para aprender a ser buenos mayordomos de lo que tú nos das, que son tantas cosas. A través de algunos ejemplos solamente hemos podido meditar, pero son tantas cosas que tenemos que aprender, tantas cosas que tú nos das.
por tu amor y tu misericordia. Y que nosotros debemos de aprender a llevar la administración correcta en la vida de la fe. Ayúdanos, Señor, a que tú cuando vengas nos encuentres haciendo lo mejor posible para ti. Que utilicemos bien toda esa gracia que tú nos das, Señor, y que todas las iglesias de Chile y del mundo donde se reúnen los hijos del Señor puedan crecer cada día también a través de una buena mayordomía en su vida cristiana. Agradeciéndote por esta última clase de educación cristiana, dejamos todas las cosas en tu mano de amor hasta una próxima oportunidad. Agradeciéndote por todo, Señor, dejamos en tu mano de amor todo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, que estén muy bien, a todas las iglesias. Chao, hermanito. Chao, predicador. Muchas gracias por todo. Saludos a todas las hermanas de la iglesia de Chile. Ya, hemos terminado la clase básica de la vida cristiana. Eh, los hermanos que participaron hoy día son realmente los que estuvieron en el curso completo. La próxima semana la graduación, ¿ya? Así que va a haber un premio para los hermanos. Eh, nada más que decir, el día de hoy, último día.